¡El niño! ¡El niño está adentro! El grito cortó el aire como una cuchilla. Todos se detuvieron. Nadie se movió. Pero la criada ya corría. Las escaleras temblaban bajo sus pies. El calor subía en oleadas sofocantes. Allí arriba, una luz anaranjada se filtraba por debajo de la puerta del cuarto. Y un llanto pequeño, desesperado, capaz de romperle el alma a cualquiera. No dudó. Golpeó la puerta con el hombro y fue tragada por las llamas. El humo quemaba sus ojos y la sofocaba. Sus manos temblaban, pero siguió, porque el niño estaba allí y la necesitaba. Lo tomó, lo apretó contra su pecho con unos brazos que ya casi no sentía, y atravesó el fuego como si el dolor no importara. Cuando cayó sobre el suelo de piedra, cubierta de cenizas, todo el castillo pareció contener la respiración, y el duque, que ya lo había perdido todo, volvió a sentir miedo, porque por primera vez desde el luto tenía algo o alguien que no podía permitirse perder. En el otoño de 1828, el castillo de Valdespino se alzaba imponente en las montañas del norte de España. Sus corredores resonaban con el silencio de un hogar sumido en el luto. Allí vivía don Leandro, duque de Valdespino, de 34 años, aprisionado por el dolor de haber perdido a su esposa Carmela 18 meses atrás, durante el parto que dio vida a su heredero. Aquella noche fría, Susana Mendoza caminaba por los pasillos con pasos silenciosos. Tenía 23 años, cabello oscuro recogido en moño sencillo y vestía el uniforme gris de las criadas. Había sido contratada hacía 5 días, venida de un convento que cerrara por falta de fondos. Las monjas la criaron como huérfana, sin conocer sus orígenes, enseñándole a leer, escribir y francés. Su único tesoro era un anillo de oro con blasón grabado, regalo de la Madre Superiora antes de morir. En el castillo, Susana era apenas una sombra más. Ayudaba en la cocina, lavaba platos, doblaba sábanas. Nadie preguntaba de dónde venía. Era simplemente la nueva criada. Pero el destino tenía otros planes para ella aquella noche. En el cuarto infantil, la niñera Lucía acababa de dormir al pequeño Emiliano, heredero del ducado. El niño de 18 meses descansaba tranquilo cuando Lucía, cansada, dejó la lamparita de aceite encendida cerca de la ventana y salió cerrando apenas la puerta. Una ráfaga de viento otoñal agitó las cortinas de terciopelo carmesí. La tela rozó la llama y prendió fuego. Las llamas devoraron el tejido, extendiéndose a la madera con hambre feroz. El humo negro llenó el cuarto y el pequeño Emiliano despertó llorando aterrorizado. Susana caminaba por el corredor inferior cuando sintió olor a humo. Alzó la vista y vio el resplandor anaranjado filtrándose bajo una puerta en el piso superior. Su corazón se detuvo. Era el cuarto del heredero. No lo pensó. Corrió escaleras arriba mientras el humo se espesaba. Alcanzó la puerta, la empujó y el calor la golpeó brutal. Las llamas habían consumido media habitación. La cuna estaba rodeada de fuego y el niño gritaba con sus bracitos extendidos. Susana se cubrió el rostro con el delantal y se lanzó hacia adelante. El calor era insoportable. Sentía su piel arder cuando apartó maderas incandescentes. Alcanzó la cuna, tomó al niño contra su pecho y buscó la salida. Pero el fuego había crecido. La puerta estaba rodeada de llamas. Con Emiliano apretado contra su corazón, protegiendo su cabecita con manos quemadas, atravesó el muro de fuego. El dolor era lacerante en sus brazos, su espalda, sus hombros, pero no soltó al niño. Nunca lo soltaría. Cuando cruzó el umbral, sus fuerzas la abandonaron. Cayó de rodillas tosiendo violentamente, pero aún sosteniendo al pequeño con vida. Los criados llegaron corriendo, gritando. Alguien le quitó al niño de los brazos. Todo se volvió oscuro. Don Leandro regresaba de un viaje urgente cuando divisó el resplandor naranja. Su corazón se heló.
Espoleó su caballo con desesperación y desmontó de un salto, corriendo hacia el castillo con el terror que no sentía desde la muerte de Carmela. ¡Emiliano!, rugió atravesando el vestíbulo repleto de humo. ¿Dónde está mi hijo? Está a salvo, excelencia, gritó don Esteban, el mayordomo. Una criada lo salvó. Don Leandro siguió al hombre hasta una sala donde encontró a Emiliano envuelto en mantas, llorando pero vivo, ileso, respirando. Lo tomó en sus brazos y lo apretó contra su pecho con tanta fuerza que el niño dejó de llorar, sorprendido. Por primera vez en 18 meses, el duque sintió algo más fuerte que el dolor. Sintió miedo, alivio y gratitud devastadora. ¿Quién lo salvó?, preguntó con voz ronca. Susana Mendoza, excelencia, la nueva criada del convento. Don Leandro levantó la vista. En un diván cercano yacía una joven inconsciente, rostro cubierto de hollín, cabello quemado en las puntas y sus manos envueltas en vendajes improvisados manchados de sangre. El médico trabajaba sobre ellas con urgencia. El duque se acercó lentamente, aún con su hijo en brazos. Observó a aquella mujer que había arriesgado su vida sin pensarlo por un niño que apenas conocía. Algo se movió dentro de su pecho, algo que creía muerto para siempre. «Cuiden de ella como si fuera de la familia», ordenó con voz firme. «Quiero al mejor médico, que no le falte nada». Los sirvientes asintieron, sorprendidos. Un duque no daba tales órdenes por una simple criada. Desde la penumbra del pasillo, doña Dorotea observaba con ojos entrecerrados y labios apretados. La hermana mayor de la difunta Carmela, de 37 años, sintió un escalofrío de inquietud. Aquella muchacha acababa de ganar algo muy peligroso, la atención de su cuñado. Doña Dorotea sabía que cualquier mujer que entrara en la vida de don Leandro amenazaba el único poder que le quedaba, el control sobre su sobrino Emiliano y, por ende, sobre el castillo entero. Lucía, la niñera, llegó corriendo con el rostro desencajado por el horror. «Excelencia, dejé la lámpara encendida. Fue mi culpa. Perdóneme», sollozó cayendo de rodillas. El duque apenas la miró. Toda su atención estaba en Susana, la desconocida que había devuelto la vida a su hogar cuando él creía que solo quedaba muerte y ceniza. «Retírate», dijo con voz cansada. «Ya hablaremos mañana». Lucía se retiró entre lágrimas, sabiendo que no podría continuar allí. La culpa la consumiría para siempre. En el diván, bajo la luz temblorosa de los candelabros, Susana Mendoza respiró hondo por primera vez en horas, sus labios murmurando palabras ininteligibles mientras el sueño la mantenía lejos del dolor. Nadie sabía aún que aquella noche de fuego cambiaría 3 vidas para siempre. 3 semanas después del incendio, el castillo había recuperado su ritmo cotidiano, aunque las marcas del fuego aún oscurecían el ala infantil. Susana despertó con las manos sanando bien gracias a los ungüentos del médico. Cuando pudo levantarse, una doncella trajo noticias inesperadas. «Su excelencia desea hablar con usted». Susana caminó por los corredores con el corazón acelerado. Nunca había estado en el ala privada del duque. Don Leandro estaba junto a la ventana. «Señorita Mendoza, usted salvó a mi hijo. Solo hice lo correcto, excelencia. Arriesgó su vida sin pensarlo. La niñera Lucía se ha retirado. Y Emiliano solo se calma cuando pregunta por usted». Susana alzó la vista, sorprendida. «¿Por mí? Llora cuando no está. Sonríe al oír su nombre. Quisiera ofrecerle el puesto de niñera oficial. Cuidará de Emiliano, vivirá en mejores aposentos, recibirá salario digno». Susana sintió lágrimas acumularse. Por primera vez, alguien la valoraba. «Acepto, excelencia. Será un honor». Desde el pasillo, doña Dorotea escuchaba con puños apretados. Había cuidado a Emiliano desde la muerte de Carmela. Ahora, aquella criada venía a robarle su único propósito. Los días siguientes
Susana se mudó a un cuarto cerca del ala infantil. Cada mañana despertaba a Emiliano con canciones. Lo vestía, alimentaba y jugaba con él. El niño la llamaba Sana y se aferraba a su falda. Don Leandro comenzó a visitar el cuarto infantil con frecuencia. Oficialmente iba a ver a su hijo, pero sus ojos buscaban también a Susana, observando cómo le leía cuentos en francés, cómo cuidaba al pequeño con ternura. Una tarde, mientras Emiliano dormía, el duque se quedó conversando. ¿Dónde aprendió francés, señorita Mendoza? Las monjas me enseñaron, excelencia, una educación que no corresponde a mi posición. Es admirable. Tomó el libro que ella leía. Este libro es de París. Valioso. Me lo regalaron al dejar el convento. Es mi posesión más preciada, junto con... Se detuvo, llevando la mano al cuello. ¿Junto con qué? Un anillo que me dio la Madre Superiora. Dijo que pertenecía a mi madre. ¿Puedo verlo? Susana dudó un instante, pero finalmente sacó el anillo que guardaba colgado en una cadena bajo su vestido. Era de oro antiguo, con un blasón grabado con detalles precisos. Un león rampante rodeado de espigas de trigo. Don Leandro lo tomó con cuidado, sintiendo el peso del metal entre sus dedos, y lo examinó bajo la luz de la ventana que bañaba su despacho. Este blasón es noble, muy antiguo. No puede ser, yo soy huérfana. Pero el duque no escuchaba. Conocía heráldica, y aunque no identificaba exactamente aquella, sabía que era auténtica. Investigaría discretamente. Susana guardaba un secreto que ni ella conocía. Doña Dorotea intensificó sus sabotajes. Plantaba dudas durante las cenas. Carmela apenas lleva 2 años bajo tierra. La gente habla. Pasas demasiado tiempo con esa criada. Es la niñera de mi hijo, respondía don Leandro fríamente. Pero era criada hace 1 mes. No es apropiado. Cuando las insinuaciones fallaban, Dorotea ofrecía a Susana mejores posiciones en otras casas. Daba órdenes contradictorias para hacerla parecer incompetente. Acusó a Susana de descuidar a Emiliano cuando el niño se raspó jugando. Don Esteban, el mayordomo, defendió a Susana. Excelencia, la señorita Mendoza es diligente y amorosa. El niño se cayó porque es un niño. Don Leandro confrontó a Dorotea. Si vuelves a atacar a Susana, buscarás otro hogar, ¿claro? La mujer palideció, asintiendo con odio silencioso. Una tarde de noviembre, mientras paseaban por el jardín, Emiliano tiró de la cadena de Susana jugando. El anillo cayó sobre la hierba. Don Leandro lo recogió y lo estudió bajo el sol otoñal. Necesito mostrarle esto al padre Bernardo. Él conoce la heráldica de todas las casas nobles. ¿Por qué, excelencia? Porque creo que merece saber quién es realmente. Sus ojos se encontraron. Y yo necesito saberlo también. 2 días después, don Leandro llevó el anillo al padre Bernardo en la capilla antigua del castillo. El anciano sacerdote lo examinó con lupa, sus manos temblorosas de la edad, pero firmes en su conocimiento. Consultó viejos libros de heráldica que guardaba en un armario de roble, pasando páginas amarillentas con reverencia. Finalmente, levantó la vista con expresión asombrada que no pudo ocultar. Excelencia, este es el blasón de los condes de Pimentel. No hay duda posible. ¿Pimentel? Don Leandro frunció el ceño, su mente recorriendo la genealogía noble que conocía. Esa línea se extinguió hace años. El último conde murió sin herederos conocidos en 1810. Conocidos, sí. El padre eligió sus palabras con cuidado, como quien camina sobre hielo delgado. Pero este anillo es auténtico. Si esta joven lo posee, hay solo una explicación. Tiene sangre Pimentel corriendo por sus venas. Don Leandro sintió despertar esperanza. Si Susana tenía sangre noble, si podía demostrarlo. Padre, esto debe permanecer secreto. Enviaré a don Esteban a Madrid, que busque en registros antiguos todo sobre los Pimentel. Partidas de nacimiento, matrimonios,
Cualquier cosa que conecte a Susana con esa casa. ¿Puedo preguntar por qué le importa tanto? Don Leandro guardó silencio. Luego confesó: porque estoy enamorándome de ella, padre, y necesito darle un lugar en el mundo antes de poder amarla sin culpa. El anciano sonrió con tristeza. Entonces rece para que la verdad sea lo que su corazón necesita. Aquella noche, don Leandro escribió carta urgente para don Esteban, quien partiría a Madrid al amanecer. Mientras sellaba el sobre, miró hacia la ventana del ala infantil donde la luz brillaba. Por primera vez en 18 meses, sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. El invierno llegó a las montañas con noches interminables. La nieve cubría los jardines del castillo de Valdespino. Dentro de aquellas paredes ardía un deseo prohibido entre dos corazones que luchaban por negarlo. Don Leandro había establecido un ritual nocturno. Cada noche subía al cuarto infantil cuando Susana leía cuentos a Emiliano. Se sentaba junto a la ventana, observándola mientras leía en francés, mientras acunaba al pequeño. Una noche de diciembre, con la nieve cayendo contra los cristales, don Leandro rompió el silencio. Tiene una voz hermosa. Emiliano tiene suerte. Susana alzó la vista, sorprendida. Las monjas me enseñaron que las canciones calman el alma. ¿Y las almas grandes también pueden ser calmadas? Sus ojos se encontraron en la penumbra dorada. Susana sintió su corazón acelerarse. Don Leandro se levantó y se acercó donde ella mecía a Emiliano dormido. Hace 18 meses perdí a Carmela. Durante todo este tiempo he caminado como un fantasma. Cumplía mis deberes, pero no vivía. Su voz se quebró. Hasta aquella noche del incendio, usted me devolvió más que a mi hijo, me devolvió la capacidad de sentir. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pero Emiliano se movió inquieto y Susana tuvo que acostarlo. El momento se rompió. Doña Dorotea observaba todo. Durante el día intensificaba sus ataques. Convocó viudas nobles de casas vecinas, las presentó durante cenas, las paseaba con don Leandro por los jardines nevados, pero el duque era cortés y distante. Sus pensamientos estaban siempre en el ala infantil, donde Susana cuidaba de Emiliano. Una tarde, Dorotea acorraló a Susana en el corredor. «Eres tonta si crees que esto terminará bien. Eres huérfana sin nombre. Don Leandro es duque. Puede pasar tiempo contigo por gratitud, pero nunca te verá como algo más». Susana mantuvo la cabeza alta. «Solo cuido de Emiliano». Mentirosa. Lo miras como si fuera tuyo. Te crees parte de esta familia, pero no lo eres. Nunca lo serás. Aquella noche, Susana lloró en su cuarto, sabiendo que Dorotea tenía razón. El solsticio de invierno llegó con frío brutal. Emiliano tuvo fiebre leve, suficiente para aterrorizar a don Leandro. El duque pasó 2 noches velando. Susana permanecía a su lado, aplicando compresas, administrando remedios, cantando para calmar al pequeño. En la segunda noche, Emiliano finalmente durmió tranquilo. La fiebre había cedido. Don Leandro se dejó caer en el sillón, agotado. Susana se sentó en el suelo cerca. El fuego crepitaba. Cuando Carmela enfermó después del parto, me sentí impotente, susurró. Pensé que si Emiliano enfermaba, perdería la razón. Pero no la perdió. Estuvo aquí, fuerte. Usted me hace sentir que no estoy solo. Lo amo como si fuera mío. Lo sé, y eso me hace... Se interrumpió. Se levantó bruscamente, caminó hacia ella y extendió la mano. Susana la tomó y se puso de pie, pero él no la soltó. Sus dedos permanecieron entrelazados, enviando electricidad por cada nervio. «Me hace desear cosas que no debería desear», terminó con voz ronca. Estaban demasiado cerca. Susana podía sentir el calor emanando de él. Podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Podía contar cada pestaña. El aire entre ellos vibró con tensión no resuelta, con palabras no dichas, con deseos prohibidos que exigían ser nombrados.
Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Yo también deseo cosas que no debería», susurró ella. Don Leandro levantó su mano libre y con infinita suavidad apartó un mechón de cabello oscuro del rostro de Susana, dejando que sus dedos rozaran su mejilla. Ella cerró los ojos al contacto, temblando. «Dígame que pare», murmuró él acercándose más. «Dígame que esto está mal». «Está mal», respondió Susana, pero no se movió. «Dígame que me aleje». «Debe alejarse». Pero ninguno de los dos se movió. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Susana podía sentir el aliento de don Leandro rozando sus labios. Él bajó la cabeza lentamente, dándole tiempo para retroceder, para detenerlo, para hacer lo correcto. Ella no lo detuvo. Sus labios estaban a punto de encontrarse cuando un llanto agudo rompió el hechizo. Emiliano había despertado, llamándola. «Sana, Sana». Ambos se separaron bruscamente, como quemados. Susana corrió hacia la cuna, el corazón aún desbocado, las manos temblando mientras levantaba al niño. Emiliano lloraba más por sed que por dolor. Le dio agua, lo meció, lo tranquilizó con palabras suaves que salían entrecortadas por su respiración agitada. Don Leandro permanecía junto a la chimenea, de espaldas, con los puños apretados contra sus costados. Luchaba por recuperar el control, por volver a ser el duque digno y no el hombre desesperado que casi había besado a la niñera de su hijo. Cuando finalmente se volvió, su máscara de compostura había regresado, pero sus ojos aún ardían con deseo contenido. «Debo saber quién es usted realmente», dijo con voz firme. «Don Esteban lleva semanas en Madrid. Mañana mismo enviaré carta urgente exigiendo respuestas. Porque no puedo seguir así, Susana. No puedo amarte en secreto. No puedo desearte en silencio. Necesito darte un lugar en el mundo. Necesito que seas alguien a quien pueda amar sin traicionar todo lo que soy». Era la primera vez que la llamaba por su nombre. La primera vez que usaba tú en lugar de usted. La primera vez que admitía abiertamente lo que sentía. Susana lo miró con lágrimas rodando por sus mejillas, aún sosteniendo a Emiliano dormido contra su pecho. «¿Y si no soy nadie?», susurró. «¿Y si solo soy lo que parezco?». Don Leandro caminó hacia ella y con infinita ternura secó una de sus lágrimas con el pulgar. «Entonces encontraré la manera, porque lo que siento por ti no desaparecerá solo porque la sociedad diga que está mal». Salió del cuarto infantil aquella noche con paso decidido. Al día siguiente, antes del amanecer, escribió la carta más urgente que jamás había redactado, exigiendo a don Esteban que regresara inmediatamente con cualquier información que hubiera encontrado. La espera había terminado. Necesitaba respuestas. Necesitaba verdad. Necesitaba poder amar a Susana Mendoza sin culpa ni vergüenza, ante Dios y ante los hombres. La primavera despertaba en las montañas cuando don Esteban regresó de Madrid. Habían pasado 3 meses desde el incendio, casi 2 desde la carta urgente. El mayordomo llegó una tarde de marzo, con el rostro marcado por el viaje pero los ojos brillantes. Don Leandro lo recibió en su despacho, cerrando la puerta. Don Esteban depositó sobre el escritorio una carpeta de cuero, llena de documentos amarillentos. «Excelencia, encontré todo lo que buscaba, y mucho más de lo que esperaba». Las manos del duque temblaron ligeramente al abrir la carpeta. Dentro había certificados oficiales, registros eclesiásticos y una carta sellada con lacre rojo que el tiempo había agrietado pero no roto. El primer documento era una partida de nacimiento fechada 23 años atrás. Don Leandro leyó en voz alta, su voz quebrándose a medida que las palabras cobraban peso. Nacida el 15 de abril de 1805. Madre, Ana Mendoza, campesina. Padre, se detuvo, los ojos ensanchándose. Padre, don Álvaro de Pimentel, conde de Pimentel. Siga leyendo.
Excelencia, instó don Esteban suavemente. Hay más. Don Leandro tomó el siguiente documento. Era un certificado de matrimonio, fechado 6 meses antes del nacimiento. Don Álvaro de Pimentel contrajo matrimonio con Ana Mendoza ante el padre Ignacio Vega en ceremonia privada. Levantó la vista hacia don Esteban, con comprensión lenta pero devastadora, iluminando su rostro. Era legítima. Susana no es bastarda, es la hija legítima del conde de Pimentel. Sí, excelencia, el matrimonio era válido, aunque secreto. El conde ocultó la unión por presión de su familia, que exigía una alianza con casa noble. Cuando Ana murió en el parto, consumido por la culpa y el miedo al escándalo, dejó a la bebé en el convento con este anillo, un dote y esta carta. Don Esteban señaló el sobre sellado. Don Leandro lo tomó con reverencia, sintiendo el peso de 23 años de silencio en sus manos. Rompió el sello cuidadosamente y extrajo varias páginas escritas con letra temblorosa. Comenzó a leer en silencio, pero pronto las lágrimas le nublaron la vista. Su voz salió quebrada cuando leyó en voz alta. A mi hija, si algún día lees esto, soy un cobarde. Amé a tu madre con cada fibra de mi ser. Ana era la luz en mi oscuridad, la risa en mi silencio. Me casé con ella en secreto porque mi familia nunca lo habría permitido. Ella era campesina, yo era conde, pero ante Dios éramos simplemente dos almas que se amaban. Cuando tu madre murió trayéndote al mundo, mi corazón se rompió en pedazos que nunca volverán a unirse. Y en mi dolor y mi cobardía, tomé la decisión más terrible de mi vida. Te escondí. Dije al mundo que mi esposa había muerto sin dejarme herederos. Te llevé al convento de las Hermanas de la Caridad con el anillo de mi casa, con oro suficiente para tu cuidado, y con esta carta que rogué les entregaran cuando fueras mayor. Pero nunca lo hicieron, ¿verdad? Porque yo morí antes, consumido por la culpa que me devoró desde dentro. Morí solo, sin conocerte, sin verte crecer, sin poder decirte cuánto te amaba incluso mientras te abandonaba. Perdóname, hija mía, perdóname por no tener el coraje que tu madre tuvo. Ella desafió al mundo para estar conmigo. Yo no tuve el coraje de desafiarlo por ti. Eres la última de la casa de Pimentel. Eres mi única hija, y aunque nunca te conocí, te amé desde el momento en que naciste hasta mi último aliento. Que Dios me perdone por fallarte, y que tú, algún día, puedas perdonarme también. El silencio que siguió fue absoluto. Don Leandro dejó caer las páginas sobre el escritorio, cubriéndose el rostro con las manos. Lloró. Lloró por Susana, por el padre que la amó pero no la reclamó, por los años perdidos, por la identidad robada. «Tráigala», ordenó finalmente con voz ronca. «Trae a Susana aquí». Ahora, minutos después, Susana entró al despacho confundida y asustada. Don Leandro nunca la había convocado así con tanta urgencia. Cuando vio su rostro marcado por lágrimas, su corazón se disparó con terror. «¿Excelencia? ¿Qué ha sucedido? ¿Es Emiliano?» «Emiliano está bien. Siéntate, por favor». Susana se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo, esperando. Don Leandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. El gesto era tan íntimo, tan impropio, que ella casi se levantó de un salto. «Susana, necesito que escuches algo, y necesito que sepas que todo cambia a partir de este momento». Le entregó los documentos uno por uno, explicándole con voz suave, pero firme. Ella los miraba sin comprender al principio, leyendo las palabras pero sin procesarlas. «No entiendo. Esto dice, mi madre. Tu madre se llamaba Ana Mendoza. Era campesina, sí, pero también era la esposa legítima del conde de Pimentel, tu padre». Susana negó con la cabeza, retrocediendo. «No puede ser. Soy huérfana. Nadie me quiso. Fui abandonada en un convento como un secreto vergonzoso». «Fuiste amada», corrigió don Leandro con firmeza.
Tu padre te amó profundamente, pero era un cobarde, y ese cobarde dejó esto para ti. Le dio la carta. Susana la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Don Leandro observó cada emoción cruzar su rostro como nubes en tormenta. Primero, confusión. Sus ojos recorrían las líneas sin creer lo que leían. Luego, descubrimiento. Empezó a comprender que tenía un padre, un nombre, una historia. Después, rabia. Sus manos arrugaron el papel mientras las lágrimas comenzaban a caer. «¡Me abandonó!», gritó. «Eligió su vergüenza sobre mí. Eligió el qué dirán sobre su propia hija». «Sí», admitió don Leandro sin intentar defenderlo. «Lo hizo y murió arrepentido, pero eso no te devuelve los años perdidos». Susana siguió leyendo y la rabia dio paso al perdón. Lloró violentamente, sollozos que sacudían todo su cuerpo. Don Leandro la abrazó, sosteniéndola mientras ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. «Tenía un padre», susurró entre lágrimas. «Tenía un nombre, tenía una madre que fue amada. No soy nadie, nunca fui nadie». «Eres alguien», le dijo don Leandro, apartando su rostro para mirarla a los ojos. «Eres Susana de Pimentel, hija legítima del conde de Pimentel, última de tu casa. Tienes historia, linaje, sangre noble. Pero más importante que todo eso, eres la mujer que salvó a mi hijo, eres la mujer que me devolvió la vida, eres la mujer que amo». Susana se quedó inmóvil, las lágrimas detenidas a mitad del rostro. «¿Qué dijiste?». Don Leandro se arrodilló apropiadamente esta vez, tomando ambas manos de ella entre las suyas. «Te amo, Susana de Pimentel. Te amaba cuando pensaba que eras criada. Te amo ahora sabiendo que eres condesa. Te amaré siempre, sin importar lo que el mundo diga o piense. Me devolviste la capacidad de sentir, de vivir, de amar. Salvaste a mi hijo de las llamas, pero también me salvaste a mí de un fuego mucho peor, el fuego de la desesperación que me consumía lentamente». Se llevó las manos de ella a los labios, besándolas con ternura reverente. «¿Me aceptarías como esposo? ¿Permitirías que un duque viudo y atormentado pase el resto de sus días intentando hacerte feliz?». Susana no podía hablar. Las emociones eran demasiadas, demasiado intensas. Descubrimiento, pérdida, perdón, amor. Todo colisionaba dentro de su pecho como olas en tormenta. Finalmente, a través de las lágrimas que ahora caían libremente, susurró: «Sí, 1000 veces sí». Don Leandro se levantó, tirando suavemente de ella para ponerla de pie también. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus alientos mezclándose en el espacio estrecho entre ellos. «¿Puedo besarte?», preguntó él con voz ronca. «¿Puedo finalmente?». Susana no lo dejó terminar. Se puso de puntillas y cerró la distancia ella misma, presionando sus labios contra los de él en un beso que era promesa, perdón, esperanza y amor todo a la vez. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Don Leandro apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, una sonrisa suave curvando sus labios por primera vez en años. «Finalmente puedo amarte sin culpa. Finalmente sé quién soy. Eres mía y yo soy tuyo». Sí, afuera, el sol de primavera brillaba sobre los jardines y dentro, dos almas rotas habían encontrado su lugar, en los brazos del otro. Las semanas siguientes fueron las más felices que Susana había conocido. Don Leandro y ella vivían su amor discretamente, esperando el decreto real antes de anunciar el compromiso. Susana se mudó a aposentos de huéspedes, vestía ropas de dama, comía en el comedor familiar y Emiliano la llamaba mamá con naturalidad. Doña Dorotea observaba desde las sombras con desesperación creciente. Su poder se desmoronaba día a día. Ya no controlaba la casa, ya no cuidaba a Emiliano, ya no era necesaria. Una tarde, mientras paseaba cerca del despacho de don Leandro, escuchó por casualidad una conversación que heló su sangre.
El decreto llegará en 2 semanas, decía don Leandro. Entonces podremos anunciar nuestro compromiso públicamente. Serás condesa de Pimentel por derecho y duquesa de Valdespino por matrimonio. No puedo creer que sea real, respondía Susana. Hace 3 meses era criada sin nombre. Ahora tengo identidad, amor, familia. Dorotea se alejó con el rostro desencajado. No podía permitirlo. Si don Leandro se casaba, ella sería expulsada. Sin hogar, sin propósito, sin poder. De vuelta a parientes que la toleraban por obligación pero no la querían. Desesperada tomó una decisión fatal. Aquella noche, Dorotea escribió una carta anónima. Su mano temblaba mientras las palabras venenosas fluían. Estimados nobles, es mi deber informarles de un escándalo. Don Leandro, duque de Valdespino, viudo hace apenas 2 años, mantiene romance indecente con una mujer que era simple criada. Bajo pretexto de cuidar al heredero, esta mujer ha seducido al duque. Ahora se hace pasar por noble con documentos dudosos. El honor exige detener esta farsa. Dorotea selló la carta y la envió a 5 casas nobles. Luego esperó. 3 días después, durante un banquete primaveral, la bomba estalló. El gran salón brillaba con candelabros. Susana estaba presente por primera vez como invitada, vestida de azul. Don Leandro la había presentado como mi invitada especial. Los rumores circulaban, pero nadie decía nada, hasta que don Alfonso, conde de Treviño, se puso de pie con una carta. Don Leandro, he recibido información perturbadora que no puedo ignorar. El salón se silenció. Don Leandro se tensó. El conde leyó la carta en voz alta, cada palabra cayendo como piedra. Los murmullos estallaron inmediatamente. Indecente, apenas 2 años, una criada, ¡qué escándalo! Susana palideció, sintiendo todas las miradas clavándose en ella como cuchillos. Quiso levantarse y huir, pero la mano de don Leandro encontró la suya bajo la mesa, apretándola con fuerza. «Quédate», susurró él con voz firme. «No huyas, nunca más». Don Leandro se levantó lentamente, su presencia llenando el salón con autoridad silenciosa. Cuando habló, su voz era calma pero resonaba como acero. «Agradezco, don Alfonso, que haya traído esto públicamente. Me da oportunidad de aclarar algunas cosas ante todos ustedes». Caminó al centro del salón donde todos lo veían. Susana permanecía sentada, temblando pero sin moverse. «Esta mujer», señaló a Susana con orgullo, no con vergüenza, «salvó a mi hijo del fuego hace 3 meses. Entró corriendo sin pensarlo, arriesgó su vida sin dudarlo, sacó a Emiliano de las llamas cuando todos los demás estaban paralizados de terror. Sus manos quedaron marcadas para siempre. ¿Alguien aquí habría hecho lo mismo? Silencio absoluto. Pero eso no es todo. También me salvó a mí. Cuando Carmela murió, yo morí con ella. Durante 18 meses fui un cadáver caminante. Cumplía mis deberes, gobernaba mi ducado, pero no vivía. Susana Mendoza me devolvió la capacidad de sentir, de amar, de vivir plenamente. Y sí, me enamoré de ella, profunda, irrevocablemente. Los murmullos crecieron, pero don Leandro alzó la mano pidiendo silencio. La carta anónima la llama impostora. Permítanme mostrarles la verdad. Hizo una señal a don Esteban, quien trajo la carpeta con documentos. Don Leandro los mostró leyendo en voz alta. Partida de nacimiento, Susana Mendoza, hija legítima de don Álvaro de Pimentel y Ana Mendoza. Matrimonio válido documentado. El conde ocultó el matrimonio por presión familiar. Cuando su esposa murió, escondió a su hija en un convento, pero ella es legítima, es la última heredera de la casa de Pimentel. Tomó la carta del padre y la leyó, su voz quebrándose. Cuando terminó, varios nobles tenían lágrimas. Su padre la amó, pero era cobarde. Yo no lo soy. No esconderé a la mujer que amo.
Se arrodilló frente a Susana en medio del salón. Un duque no se arrodillaba ante nadie. Susana de Pimentel, ante Dios y estos testigos, ¿me aceptarías como esposo? Susana lloraba. Finalmente susurró: sí. La mitad del salón estalló en aplausos. Don Leandro había jugado perfectamente. Documentos, historia emotiva, propuesta pública. Don Esteban se adelantó con otra hoja. Excelencia, sobre la carta anónima. Reconozco esta caligrafía. Todos se volvieron. El mayordomo caminó hasta Dorotea, sentada rígida con el rostro ceniciento. Hace 2 días, doña Dorotea me pidió enviar cartas a parientes. Esta es una. Puso ambas cartas lado a lado. La similitud era innegable. El escándalo estalló hacia Dorotea. Los nobles la miraban con disgusto. Había violado el código de honor. Atacar anónimamente, mentir, manipular. Dorotea intentó negar, luego se desmoronó. Solo quería proteger esta casa. La memoria de mi hermana. Esa mujer no tiene derecho. ¡Basta! Don Leandro cortó como látigo. Has vivido bajo mi techo por casi 2 años por respeto a Carmela, pero ya no. Mañana al amanecer te irás. Te daré pensión, pero no volverás. ¿Claro? Dorotea lo miró con odio, sabiendo que había perdido. Salió del salón entre susurros despectivos. Cuando la puerta se cerró tras ella, don Leandro ayudó a Susana a levantarse y la abrazó allí mismo, frente a todos. Un acto de desafío y de amor que nadie podía ignorar. Ella es mía, declaró, y yo soy suyo. Quien tenga problemas con eso, puede irse. Nadie se fue. Y uno a uno, los nobles comenzaron a acercarse para ofrecer felicitaciones. Algunas genuinas, otras forzadas por etiqueta, pero todas necesarias. Don Alfonso, quien había leído la carta anónima, se acercó el último. Excelencia, le pido disculpas por haber sido instrumento de este escándalo. No sabía. Lo sé, don Alfonso, y agradezco su honestidad al traerlo a la luz. Prefiero enfrentar las acusaciones directamente que dejar que los rumores fermenten en la oscuridad. El anciano conde asintió con respeto renovado. Cuando finalmente el banquete terminó y los invitados se retiraron, don Leandro y Susana quedaron solos en el salón vacío. Él la abrazó fuerte, sintiendo cómo temblaba aún por la adrenalina. Se acabó, susurró contra su cabello. La batalla está ganada. Tenía tanto miedo, confesó Susana. Pensé que te perderías, que el mundo nos separaría. El mundo puede intentarlo, respondió don Leandro, apartándose para mirarla a los ojos. Pero no tiene ese poder. Ya no. La besó suavemente, sellando la promesa que acababan de hacer ante testigos. La batalla había sido ganada, y el camino hacia su futuro juntos estaba finalmente libre. 2 meses después, el decreto real llegó. Susana de Pimentel era oficialmente reconocida como descendiente legítima de la casa de Pimentel. Las tierras del conde fueron restauradas a su nombre, pero había elegido depender del amor. El solsticio de verano llegó con su luz dorada, el día más largo del año, y el día en que Susana caminaría hacia su nuevo comienzo. La capilla del castillo había sido reconstruida completamente. Donde antes había madera quemada, ahora brillaban vigas nuevas talladas con rosas. Los vitrales lanzaban arcoíris sobre el suelo de piedra. Rosas blancas llenaban cada rincón y el aroma de flores de naranjero flotaba en el aire. Susana esperaba en el vestíbulo, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Vestía un traje blanco de encaje que había pertenecido a generaciones de mujeres Pimentel, encontrado en los baúles familiares y restaurado especialmente para ella. El velo caía sobre sus hombros como nieve, y en su cuello brillaba el anillo de oro con el blasón familiar, ahora convertido en collar. El padre Bernardo le sonrió desde el altar. Don Leandro la esperaba allí, vestido de negro formal.
pero con los ojos brillantes de emoción contenida. A su lado, pequeño Emiliano de 2 años sostenía un cojín de terciopelo azul con las alianzas doradas. La música del órgano llenó la capilla. Susana comenzó a caminar. Emiliano caminaba delante con pasos torpes pero decididos. A mitad del camino tropezó y cayó sentado. Los invitados rieron con ternura. Susana se arrodilló junto a él. «Estás haciéndolo perfecto, mi amor», susurró, besando su frente. Emiliano sonrió y se levantó, aferrándose a su mano mientras caminaban juntos los últimos pasos hacia el altar. Cuando llegaron, don Leandro extendió la mano y ayudó a su hijo a subir el escalón. Los tres estaban finalmente unidos. El padre Bernardo sonrió con lágrimas en los ojos. Los votos fueron simples, pero devastadores en su sinceridad. Don Leandro tomó las manos de Susana entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Susana de Pimentel, prometo amarte con cada latido de mi corazón, hasta mi último suspiro, y aún después. Prometo ser tu refugio en la tormenta, tu luz en la oscuridad, tu hogar para siempre. Salvaste mi vida aquella noche de fuego. Hoy te entrego esa vida que me devolviste». Susana tenía lágrimas rodando libremente por sus mejillas cuando respondió: «Leandro de Valdespino, prometo amarte con la misma valentía con que entré al fuego. Prometo ser tu compañera, tu igual, tu hogar como tú eres el mío. Me diste nombre, identidad, familia. Hoy te entrego mi corazón, que siempre fue tuyo». Las alianzas intercambiadas brillaron bajo la luz de los vitrales. Don Leandro besó a su esposa mientras las campanas repicaban. Afuera, bajo el sol radiante, los invitados lanzaron pétalos de rosas. Emiliano corría entre ellos gritando de alegría. El tiempo pasó como pasan las estaciones. 2 años más tarde, en primavera, cuando los cerezos florecían, Susana dio a luz a una niña. El parto fue largo y difícil. Don Leandro esperaba afuera con Emiliano, de 4 años. Las horas pasaban interminables. Cada gemido lo llevaba de vuelta a cuando Carmela murió. Apretaba los puños. Emiliano, sintiendo su angustia, tomó su mano. «Mamá va a estar bien. Es fuerte como el fuego». Leandro asintió, tragando el nudo en su garganta. Cuando el llanto de la bebé resonó por los pasillos y el médico salió sonriendo, don Leandro cayó de rodillas llorando de alivio. Esta vez no había perdido a nadie. Entró y encontró a Susana sonriendo, sosteniendo un pequeño bulto en mantas blancas. La bebé tenía cabello oscuro como su madre. «Carmela», susurró. «Se llamará Carmela, como ella». Leandro besó su frente. «Gracias por darme esta familia, gracias por vivir». Una tarde dorada, el jardín se llenó de vida. Emiliano corría persiguiendo mariposas. Don Leandro mecía a Carmela dormida en un banco de piedra. Susana se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Recuerdas aquella noche del incendio?», preguntó Leandro en voz baja. «¿Cómo olvidarla? Cambió todo. Salvaste a nuestro hijo de las llamas, pero también me salvaste del fuego de la desesperación». Susana sonrió. «Y tú me salvaste, me diste nombre, historia, un lugar en el mundo». El sol descendía pintando el cielo de oro. Emiliano corrió hacia ellos y se lanzó a los brazos de Susana, besando la frente de su hermanita con ternura. «¿Me cuentas un cuento, mamá?» «Siempre, mi amor». Y mientras Susana narraba historias de caballeros y princesas, mientras Leandro sostenía a su hija y escuchaba la voz de su esposa llenando el jardín de magia, comprendió que había encontrado más que amor. Había encontrado hogar. La criada que entró al fuego para salvar una vida acabó salvando mucho más. Rescató a un hombre de la oscuridad del luto, a un bebé de la soledad y a sí misma del olvido. Y sobre las cenizas de la tragedia, una nueva historia de amor y familia floreció, demostrando que a veces las llamas que destruyen también purifican
y que del fuego más devastador puede nacer la luz más brillante, porque el amor verdadero no teme a las llamas, las atraviesa, y del otro lado siempre, siempre encuentra el camino a casa. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gusta lo que hacemos, deja tu like para apoyar nuestro trabajo y escribe en los comentarios la palabra hermoso para marcar tu presencia aquí en Cuentos de Amor de Época. Y no te vayas, en la pantalla final hay más historias de amor inéditas esperándote. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.